Hola a todos en la comunidad de León Bitcoin 2140. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, donde nos adentramos en un tema candente en el mundo Bitcoin, la amenaza potencial de la computación cuántica. Y con razón. La computación cuántica, con su capacidad para romper los sistemas criptográficos actuales, nos obliga a reevaluar la seguridad a largo plazo de Bitcoin. Exacto. Para esta inmersión nos basaremos en el artículo de Jameson Lopp contra permitir la recuperación cuántica de Bitcoin. Ajá. Lopp argumenta que si bien algunos creen que la amenaza cuántica es lejana, las posibles consecuencias son tan serias que debemos abordarlas ahora. Sí, Lopp nos presenta un dilema complejo. Deberíamos congelar los bitcoins vulnerables, haciéndolos inaccesibles, o permitir que cualquiera con un ordenador cuántico suficientemente potente los reclame. Es una decisión difícil, ¿verdad? Congelar los fondos protegería a los usuarios desprevenidos, pero también podría considerarse una violación de los derechos de propiedad. Por otro lado, permitir que los ordenadores cuánticos accedan a esos bitcoins, pues podría generar un caos en el mercado. Precisamente. Lopp argumenta que permitir la recuperación cuántica causaría más daño que congelar los fondos. Imagínate, de repente surgen mineros cuánticos, capaces de vaciar carteras que se consideraban seguras. No solo se perderían bitcoins antiguos, sino también aquellos de usuarios que reutilizaron direcciones o expusieron sus claves públicas. Incluso algunos exchanges podrían verse afectados. Eso sería una auténtica catástrofe. Se desataría el pánico, el precio de Bitcoin se desplomaría y la confianza en el sistema se vería gravemente dañada. Exactamente. Lopp argumenta que permitir el robo a través de la tecnología cuántica sería como recompensar a aquellos que están a la vanguardia de la tecnología en lugar de proteger a la mayoría de los usuarios. Lopp también plantea una pregunta crucial. Si la computación cuántica puede romper la criptografía actual y permitir que alguien reclame bitcoins sin la clave privada, seguiría siendo válido el principio de tus llaves, tus bitcoins. Esa es la cuestión central. La seguridad de Bitcoin se basa en la dificultad de adivinar o descubrir claves privadas, pero los ordenadores cuánticos podrían cambiar las reglas del juego. Claro. Lopp argumenta que en este escenario, permitir la recuperación cuántica violaría el principio fundamental de que solo el propietario de la clave privada tiene derecho a los bitcoins asociados a ella. Es un dilema ético muy complejo, sin duda. ¿Cuáles son las principales razones por las que Lopp aboga por quemar los bitcoins vulnerables? Es decir, hacerlos permanentemente inaccesibles. Lopp argumenta que quemar los bitcoins vulnerables serviría para proteger los derechos de propiedad al evitar que caigan en manos de quienes no deberían tenerlos. Además, incentivaría a los usuarios a adoptar carteras y prácticas más seguras, preparándose para la era de la computación cuántica. Es como decir adaptarse o morir, ¿no? Si quieres que tus bitcoins estén seguros en el futuro, debes tomar medidas ahora. Exactamente. Lopp compara esta situación con el hackeo de The Dia en Ethereum en 2016. La comunidad se dividió sobre si revertir el hackeo o mantener la inmutabilidad del blockchain. Al final, se produjo una bifurcación dando lugar a Ethereum y Ethereum Classic. Lopp cree que la comunidad Bitcoin podría enfrentarse a una división similar si no se llega a un consenso sobre cómo manejar la amenaza cuántica. Es una comparación interesante. ¿Y qué opina Lopp sobre los argumentos en contra de la quema de bitcoins? Hay quien lo ve como una forma de censura o un precedente peligroso. Lopp reconoce que hay preocupaciones legítimas. Responde a la acusación de censura argumentando que la quema no se dirigiría a usuarios específicos, sino a un tipo de dirección vulnerable a los ataques cuánticos. En cuanto al precedente peligroso, Lopp sostiene que la amenaza de la computación cuántica justifica medidas excepcionales para proteger el ecosistema Bitcoin. Entonces, Lopp propone una solución drástica, pero argumenta que es necesaria para proteger el futuro de Bitcoin. Sí. Lopp cree que la comunidad Bitcoin debe actuar con prudencia y prepararse para el futuro, incluso si esto implica tomar decisiones difíciles. Es un punto de vista audaz, sin duda. Lopp propone alguna medida concreta para implementar la quema de bitcoins. Sí, Lopp propone un cronograma que incluye un periodo de gracia para que los usuarios migren sus fondos a carteras más seguras. Esto daría a los usuarios tiempo para adaptarse y minimizar las pérdidas. ¿Y qué pasa con quienes no estén al tanto de la amenaza cuántica o no puedan migrar sus fondos a tiempo? Es un problema complejo. Lopp reconoce que siempre habrá usuarios que no podrán o no querrán adaptarse. Claro. Sin embargo, argumenta que el daño causado a este grupo sería menor que el daño que se produciría si se permitiera que los atacantes cuánticos se apoderaran de grandes cantidades de Bitcoin. Es un dilema ético sin una solución fácil. Y en la práctica, ¿cómo se llevaría a cabo la quema de bitcoins? Lopp propone que, después de un bloque específico o una fecha determinada, los nodos de Bitcoin ya no aceptarían transacciones que gasten fondos de direcciones vulnerables a ataques cuánticos.
Esencialmente, estos bitcoins quedarían bloqueados para siempre, como si nunca hubieran existido. Entiendo. Sería como si esas direcciones fueran borradas del mapa de Bitcoin. Pero eso plantea algunas preguntas. ¿Cómo se decidiría qué direcciones son vulnerables? No podría ser un proceso complejo y potencialmente controvertido. Tienes razón. No sería una tarea fácil. Loeb sugiere que se podrían identificar las direcciones que utilizan esquemas de bloqueo de scripts antiguos, como Petospica o aquellas que han reutilizado direcciones y expuesto sus claves públicas, pero como dices, la implementación práctica de esta medida sería un desafío. Y si hablamos de desafíos, ¿qué pasa con el plazo para migrar los fondos? Loeb propone un periodo de gracia, pero ¿es realista pensar que todos los usuarios podrán mover sus bitcoins a tiempo? Loeb es consciente de la dificultad. Inicialmente, sugieren un mínimo de 1 año para que las carteras de software se actualicen y 6 meses para que los usuarios migren sus fondos. Pero admite que esto podría ser demasiado optimista. Por eso propone un periodo de gracia más amplio, de hasta 4 años, para dar más margen a los usuarios. 4 años parece un plazo más razonable. Pero, ¿qué sucedería si los atacantes cuánticos aparecen antes de que termine el periodo de gracia? Estaríamos indefensos ante su poder de computación. Loeb ha pensado en esa posibilidad. Sugiere que en caso de emergencia, los pools de minería podrían coordinar una bifurcación suave para acelerar el proceso de quema de bitcoins vulnerables. Sería como un mecanismo de defensa de último recurso. Pero no existe el riesgo de que una bifurcación suave, incluso una de emergencia, genere controversia y divisiones dentro de la comunidad. Ya sabemos lo que sucedió con Ethereum y la bifurcación que dio lugar a Ethereum Classic. Es cierto, ese riesgo siempre está presente. Si una parte significativa de la comunidad se opone a la quema de bitcoins, podrían negarse a actualizar sus nodos y seguir minando una cadena separada. Y como bien dices, eso podría llevar a una bifurcación dura, dividiendo la red y debilitando a Bitcoin en su conjunto. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Dejando de lado las posibles soluciones, volvamos a analizar la propuesta de Loeb de quemar los bitcoins vulnerables. Si bien presenta argumentos sólidos a favor, podría resumir las principales críticas a esta idea. Por supuesto. Una de las críticas más fuertes es que la quema de bitcoins vulneraría el principio de inmutabilidad del blockchain, un pilar fundamental de Bitcoin. Es decir, al eliminar esos bitcoins de la circulación, estaríamos alterando el registro histórico de transacciones, lo que podría considerarse una forma de manipulación. Entiendo. Se trata de un cambio radical que para algunos socava la naturaleza descentralizada y resistente a la censura de Bitcoin. Exactamente. Otra crítica importante se centra en los derechos de propiedad. Si bien Loeb argumenta que la quema protege los derechos de propiedad, al evitar que los bitcoins caigan en manos de atacantes cuánticos, hay quien considera que esta medida es en sí misma una violación de los derechos de propiedad. Porque al final, aunque esos bitcoins sean vulnerables, siguen perteneciendo a alguien. Precisamente. Y al quemarlos estaríamos privando a sus legítimos propietarios de la posibilidad de recuperarlos, incluso si en un futuro encontraran una forma de protegerlos o la amenaza cuántica resultara ser menos grave de lo que se prevé. Es un debate complejo con implicaciones éticas y filosóficas. Eliminar bitcoins del ecosistema, por las razones que sean, genera mucha controversia. Loeb incluso lo compara con el debate sobre la deflación en la economía tradicional. Sí, es una analogía interesante. Algunos economistas argumentan que la deflación puede ser perjudicial para la economía, ya que desincentiva el gasto y la inversión. De la misma manera, algunos miembros de la comunidad Bitcoin temen que la quema de Bitcoins pueda tener un impacto negativo en la economía de Bitcoin. Entiendo. Es como si, al reducir la oferta de Bitcoins, estuviera contrayendo la economía de Bitcoin, lo que podría afectar su crecimiento y adopción. Exacto, es un tema que requiere un análisis profundo y un debate abierto dentro de la comunidad Bitcoin. Y, más allá de las cuestiones técnicas, la quema de bitcoins plantea una pregunta fundamental. ¿Quién tiene el derecho a decidir el destino de esos bitcoins vulnerables? Esa es la pregunta del millón. Si no hay una autoridad central, ¿cómo se llega a un consenso sobre una medida tan radical como la quema de bitcoins? Esa es la gran paradoja de Bitcoin. Su fortaleza, la descentralización, también puede ser su debilidad en momentos como este. No hay una respuesta fácil. Loeb confía en que la comunidad Bitcoin, a través del debate y la colaboración, puede encontrar una solución que proteja tanto la seguridad como los principios fundamentales de Bitcoin. Es un desafío formidable, sin duda. Pero si algo ha demostrado la comunidad Bitcoin a lo largo de su historia, es su capacidad para adaptarse y superar los obstáculos. Estoy de acuerdo. La resiliencia es una de las características más notables de Bitcoin, y confío en que ante la amenaza cuántica, la comunidad encontrará la forma de proteger el futuro de la criptomoneda. Crucemos los dedos para que así sea. Y ahora, adentrémonos en otro aspecto crucial del artículo de Loeb, su análisis de los incentivos para las diferentes partes interesadas. ¿Cómo influyen los incentivos en el debate sobre la computación cuántica y Bitcoin?
Locke argumenta que los incentivos juegan un papel fundamental a la hora de abordar la amenaza cuántica. Diferentes actores dentro del ecosistema de Bitcoin podrían verse incentivados a actuar, ya sea a favor o en contra de la quema de Bitcoins vulnerables. ¿Cómo es eso? ¿Podría explicarnos cómo? Claro. Pensemos, por ejemplo, en los mineros. Si se implementara la quema de Bitcoins, la cantidad total de Bitcoins en circulación disminuiría. En teoría, esto podría aumentar el valor de los Bitcoins restantes. Tiene sentido. Lo que beneficiaría a los mineros que mantienen Bitcoins como recompensa por su trabajo. Es interesante. Sería como un incentivo para que los mineros apoyen la quema, ya que a largo plazo podría resultarles beneficioso. Exactamente. Pero también hay que considerar los incentivos de otros actores como los exchanges. Algunos exchanges podrían verse tentados a oponerse a la quema, ya que la incertidumbre y el miedo generados por la amenaza cuántica podrían llevar a un aumento en el volumen de operaciones, lo que les generaría mayores comisiones. Es cierto. Los exchanges podrían beneficiarse de la volatilidad del mercado, incluso si esa volatilidad está impulsada por el miedo. Y no olvidemos a los desarrolladores de carteras. La amenaza cuántica ha impulsado la innovación en el desarrollo de carteras resistentes a la computación cuántica. Estos desarrolladores podrían tener un incentivo para exagerar la amenaza, ya que esto aumentaría la demanda de sus productos. Entonces, el debate sobre la quema de bitcoins está influenciado por una compleja red de incentivos, a veces contrapuestos. Precisamente. Y Locke nos invita a analizar estos incentivos con ojo crítico, ya que pueden distorsionar la percepción de la amenaza real y dificultar la búsqueda de una solución consensuada. Claro. Locke también argumenta que más allá de los incentivos individuales, la quema de bitcoins vulnerables podría generar beneficios para el ecosistema de Bitcoin en su conjunto. ¿Cuáles serían esos beneficios? Claro. Locke señala que al quemar los bitcoins vulnerables, estaríamos eliminando una gran cantidad de UTXOs del conjunto UTXO, lo que, en términos más sencillos, significa limpiar el polvo de la blockchain. Para quienes no están familiarizados con estos términos, ¿podrías explicar qué son los UTXOs y el polvo? Por supuesto. Un UTXO, o salida de transacción no gastada, es como una moneda que queda después de realizar una transacción. Es como la vuelta que recibes cuando pagas con un billete de mayor valor. Ajá. El polvo se refiere a UTXOs muy pequeños, tan pequeños que las tarifas de transacción para gastarlos serían mayores que el propio valor del UTXO. Entiendo. Entonces, al quemar los bitcoins vulnerables, también estaríamos eliminando muchos de estos UTXOs de polvo que ocupan espacio en la blockchain. Exactamente. Y esto podría mejorar la eficiencia de la red Bitcoin. Al eliminar estos UTXOs innecesarios, se libera espacio en la blockchain, lo que podría agilizar las transacciones y reducir las tarifas. Además, Locke menciona que al incentivar la migración de todo el conjunto UTXO a carteras más seguras, se crearía una demanda sustancial de espacio en bloque, lo que podría sostener un mercado de tarifas durante un periodo prolongado. Así es, la quema de bitcoins, a pesar de ser una medida controvertida, podría tener efectos positivos inesperados en el ecosistema de Bitcoin. Es un análisis fascinante que nos invita a considerar todas las aristas de este complejo debate. Pero antes de concluir nuestra inmersión, me gustaría volver a la pregunta central: ¿quemar o no quemar los bitcoins vulnerables? Después de analizar los argumentos de Locke, ¿cuál es tu opinión? Es una pregunta difícil y como hemos visto no hay una respuesta fácil. La quema de bitcoins es una medida extrema que conlleva riesgos e incertidumbres. Sin embargo, considero que los argumentos de Locke a favor de la quema son convincentes. ¿Podrías resumir las razones por las que te inclinas por la quema? En mi opinión, la quema de bitcoins vulnerables es la mejor manera de proteger el ecosistema de Bitcoin a largo plazo. Al eliminar la posibilidad de que los atacantes cuánticos se apoderen de grandes cantidades de bitcoins, estaríamos protegiendo la integridad de la red y la confianza de los usuarios. Es una postura valiente, sin duda. Pero, ¿cómo crees que reaccionará la comunidad Bitcoin a esta propuesta? Es difícil predecirlo con certeza. Lo más probable es que la propuesta de Locke genere un intenso debate, como ha sucedido con otras propuestas de cambio en el protocolo de Bitcoin, pero creo que es un debate que debemos tener. Totalmente de acuerdo. La amenaza cuántica es real y la comunidad Bitcoin no puede ignorarla. Y la decisión de quemar o no quemar los bitcoins vulnerables es una de las más trascendentales que deberá tomar la comunidad. Sin duda. Y para tomar una decisión informada, es fundamental que todos los miembros de la comunidad se familiaricen con los argumentos a favor y en contra de la quema. Exacto. Y para eso les recomendamos encarecidamente que lean el artículo completo de Jameson Lopp, contra permitir la recuperación cuántica de Bitcoin,
Encontrarán el enlace en la descripción de este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y por compartir tu análisis experto. Ha sido un placer. Y a vosotros, queridos oyentes de la comunidad de León Bitcoin 2140, os invitamos a compartir vuestras opiniones y preguntas sobre este fascinante tema. ¿Qué pensáis de la propuesta de Lob? ¿Creéis que la quema de bitcoins es la mejor solución para la amenaza cuántica? Déjenos vuestros comentarios y sigan la conversación en nuestras redes sociales, Nostres, Twitter y Telegram. Hasta la próxima.